Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Bendiciones, hermanos, hermanas, todos los que nos escuchan en diferentes lugares, que el Señor les bendiga. Nos reunimos hoy para estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy se llama El Día del Señor. Vamos a hacerlo en dos partes, el estudio, y esperamos que quede bastante claro a la luz de las Escrituras cuál es el día del Señor, cuál es el día que Dios ha bendecido, santificado, y también Él participó en el reposo. Vamos a estudiar la palabra, pero vamos a estudiar, antes de estudiar, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios en este momento. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, Dios de Israel, Dios del pueblo santo aquí en la tierra, en esta hora, Dios, rogamos que tu Espíritu pueda tocar los corazones de aquellos que escuchen este mensaje. Señor, alcánzalos con la misericordia, con el Espíritu Santo. Utilízame, Señor, para ser un instrumento que pueda trazar la palabra, pero siempre escondido detrás de la roca que es Cristo. Señor nuestro, bendice a la iglesia donde quiera que esté. Bendice a aquellos hermanos y hermanas que de diferentes denominaciones, Señor, te aman y son sinceros a tu voz. Son ovejas, las cuales debes de traer al verdadero redil. Señor, bendice a todas las personas que confían en ti,
que han puesto la fe en ti. Ahora, Dios, dirígenos en este estudio que vamos a tener. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, el tema se titula El Día del Señor. El Día del Señor. Vamos a entrar directamente en el texto bíblico. Quisiera compartir con ustedes la iglesia primitiva. La iglesia primitiva guardó el Día del Señor. ¿Y cuál era ese día que guardó la iglesia primitiva? ¿Cuál es el día que guardaron los patriarcas? ¿Cuál es el día que guardaron los profetas? ¿Cuál es el día que guardó Jesús? ¿Cuál es el día que guarda el pueblo santo aquí en la tierra? Para eso vamos a comenzar en los orígenes de la iglesia primitiva. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 17, Hechos capítulo 17, y vamos a leer ahí en la palabra de Dios a partir del versículo 1 al 4. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice, pasando por Antípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de sábado, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces dice la Biblia en el verso 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, que el apóstol Pablo, que los discípulos del Señor, los líderes de la iglesia primitiva, dice que en el versículo 2, que Pablo fue a ellos como acostumbraba, por 3 días de reposo, para declarar las Escrituras. Y dice que tanto a judíos como a griegos, cada sábado el apóstol Pablo fue a declarar las Escrituras tanto a judíos como a griegos. No dice ahí que fue el primer día de la semana, no, fue el sábado, el 7º día, el día que guardó Jesucristo. Los líderes de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva, fueron los sábados a las sinagogas, a los lugares de culto, a exponer la palabra de Dios, a exponerla, la palabra de Dios. Y habían griegos y habían judíos. Vamos a seguir. En el libro de Hechos, el capítulo 16. Hechos, el capítulo 16, ahí cerquita, el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracasia, sí. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en el día sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada,
y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Aquí vemos también que el apóstol Pablo, los discípulos del Señor, están en una ciudad distinta, en una ciudad que no es una ciudad judía, y pues salen en el día de sábado, en el día de reposo, a tener el lugar de culto, la oración, y comienzan a predicar en ese día santo, y hay personas que escuchan, y hay una mujer llamada Lidia, que escucha la palabra de Dios, y ella es convertida a Cristo Jesús. Gloria a Dios. En el día sábado, el día que los discípulos iban a los lugares o a los centros de culto a adorar al Dios de Israel. En Hechos, el capítulo 18, estamos hablando de la iglesia primitiva. Hechos, el capítulo 18, dice el verso 4, nuevamente los discípulos, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a griegos, a judíos y a griegos. Ahí está más claro todavía. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, guardó el día sábado. Y esos días se dedicaba a predicar la palabra de Dios, se dedicaba a ir a adorar a Dios, a estar en comunión con sus hermanos, a enseñar las escrituras. Eso es lo que la Biblia dice. El libro de los Hechos es el libro de los hechos del Espíritu, debe ser. Los hechos que Dios hizo a través de su Espíritu en la iglesia primitiva. Y los apóstoles, los siervos de Dios, guardaban el sábado y utilizaban ese día para predicar la palabra de Dios en los lugares de culto. En el libro de Hechos, nuevamente, en el capítulo 13, Hechos 13, vemos en la palabra de Dios lo siguiente. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Nuevamente vemos aquí que ellos llegaron en ese sábado, porque el sábado es el día de culto, es el día de adoración, es el día bendecido por Dios. Vemos que los líderes de la iglesia primitiva, los apóstoles, los misioneros, los obreros, llegan al lugar de culto, y aquí vemos claramente a los apóstoles, llegan a este lugar, se sientan para escuchar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo convence a las personas de ese lugar para que sean ellos los que ahora tomen el púlpito y prediquen con poder la palabra de Dios. Nuevamente vemos que es el día santo, el día de culto, según las Escrituras, el sábado. Hay gente que dice que el sábado es de los judíos, porque así dicen que el sábado es de los judíos. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy distinto a eso. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 56. Isaías, el capítulo 56. Listos. Vamos a leer a partir del 2. Isaías 56, 2. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarde el día sábado para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. Dice la Biblia que es un bienaventurado el hombre que guarda el sábado. Y aquí no hay una definición si es chino, si es judío. No. Aquí dice el hombre. Es bienaventurado el hombre que guarda el sábado para no profanarlo. En el versículo 3 dice, por si alguno dice, bueno, es que sigo pensando que es de los judíos, el sábado es de los judíos. Vamos a ver, dice, y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo.
me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. El Señor está diciendo a los que no son del pueblo de Dios, a los que no tienen ese conocimiento, no digan que el Señor los ha desechado, que el Señor los ha apartado. No digan eso. Es lo que dice el Señor. ¿Por qué? En el versículo 4 dice, verso 4, porque así dice el Señor, porque así dice el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor que los hijos e hijas, dice el Señor. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Aquí vemos claramente que Dios está prometiendo darles un nombre que nunca perecerá. En otras palabras, darles la vida eterna, hermano. Darles la vida eterna. Pero dice ahí claramente, dice en el verso 4, porque así ha dicho el Señor, a los eunucos que guarden mis días de sábado, mis días de reposo. Dios le va a dar un nombre perpetuo, un nombre que nunca perecerá. Es decir, Dios le promete vida eterna a los que quieran seguir al Señor y guardar el sábado. Aquí lo dice, la palabra de Dios lo dice. A los extranjeros, a los que quieran de verdad seguir al Señor. No diga que el Señor los ha apartado de su pueblo, sino que el Señor promete que si quieren seguir al Señor, que quieran guardar el sábado, entonces Dios les va a dar nombre perpetuo, les va a dar un nombre que nunca perecerá. Vida eterna, hermano. En otras palabras, vida eterna. Pero no termina ahí el texto. Dice el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros, es decir, los que no eran judíos de nacimiento, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle. Note que dice, es decir, que sigan al Señor para servirle. Los que quieran servir al Señor. Los que de verdad han sido llamados por el Señor para hacer su obra, para el servicio santo. Dice, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Aquí Dios está prometiendo que los extranjeros, los que no eran parte del pueblo de Dios, pero que quieran ser siervos de Dios, que quieran servir al Señor, que quieran aceptar su llamado, que guarden el sábado, y entonces aquí dice, yo los llevaré a mi santo monte. Yo los llevaré a mi santo monte, y dice, y los recrearé en mi casa de oración. Más claro, no se puede. ¿Cuál es el santo monte de Dios? La Biblia lo dice. La Biblia dice en el libro de Hebreos, no viene en la presentación, pero dice en el libro de Hebreos, el capítulo 12 del libro de Hebreos, dice cuál es el santo monte de Dios. Hebreos 12, versículo 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte. Escuchen bien, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuál es el monte de Dios? ¿Cuál es el monte de Dios? La palabra de Dios dice que los extranjeros que quieran servir al Señor, que quieran ser sus siervos, que guarden el sábado, dice que Él los llevará a su monte, al monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Jerusalén la celestial, dice la Biblia. En otras palabras, Dios va a llevar
aquellos que quieran ser sus siervos, aquellos que quieran guardar el sábado. Los va a llevar al cielo, hermanos. Eso es lo que la Biblia dice. El día del Señor es el sábado. Pero para guardar el sábado es necesario ser siervo de Dios. Es necesario servir a Dios. Es necesario aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador. Porque ninguno que acepta al Señor Jesús podrá obedecer. Obedecemos solamente si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestra propia justicia imputada. Cristo ha pagado el precio por usted y por mí. Y Él nos promete una vida nueva en Él. Cristo es el Señor del sábado, dice la Biblia. Ahorita vemos ese pasaje. Cristo ha dejado este sábado como una bienaventuranza para aquel que quiera ser dichoso en servir al Señor, en guardar el sábado, en recrearse en su casa de oración. La casa del Padre está en el cielo. Por eso el libro de San Juan, capítulo 14, nos dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa de Dios es el cielo, es Jerusalén la celestial. Y Él ha prometido que a todos los extranjeros, a todos los que no son judíos de nacimiento, a todos los que por alguna cosa no conocieron el mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel, ahora Dios le da la oportunidad a todos aquellos que quieran servir al Señor, que quieran reconocer al Dios de Israel, que quieran abrazar su pacto. Dios les concede esta bienaventuranza. Si guardas el sábado, te daré un nombre perpetuo. Si guardas el sábado, te llevaré al monte de Sión. Si guardas el sábado, te recrearé en la casa, en mi casa de oración. Es una promesa bíblica. Los apóstoles guardaron el sábado. Los apóstoles iban cada sábado a las sinagogas, a los lugares de culto, a enseñar la palabra de Dios, a trazar la palabra de Dios. Ese es el verdadero día del Señor. Ese es el día del Señor según las Escrituras. Volvamos a otros pasajes más de las Escrituras. Isaías 58. Isaías 58, versículo 13. Dice el pasaje: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Dice aquí en el versículo 13, si retraes del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. En la Biblia, la única vez que Dios dice y habla diciendo de su día santo, Él se refiere al séptimo día, al sábado, al día de reposo. Y aquí la orden de Dios es: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. La forma correcta de guardar el sábado es dejar de hacer la voluntad mía en ese día y hacer la voluntad de Dios. Esa es la forma correcta de guardar el sábado. Dice ahí que el sábado es mi día santo, dice el Señor. Quiere decir que el día del Señor es el sábado, porque Él lo llama mi día santo. Este día no es declarado por el Papa santo, ¿no? El Papa no lo ha declarado santo, el día sábado. Los pastores no lo declaran santo. Las iglesias nominales no lo declaran santo. Pero el Dios de Israel lo declara santo. Es suficiente. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy día la gente está declarando santo un día que no es el día correcto. Es el domingo. El domingo es un día espurio.
Es un día que celebraban los paganos, los babilonios, los romanos, los griegos, para adorar al sol. Por eso en inglés es Sunday. El día, día, sun, del sol. Era el día que se adoraba al sol. Es el primer día de la semana, día laboral en Israel, día común para los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Pero el día santo, mi día santo, dice el Señor, dice que ese día debe de hacer su voluntad. Es la forma correcta de guardar el día santo. Y lo llamares delicia santa, glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. No hay que hablar lo que me parece. Hay que hablar lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Ese día es para trazar la palabra de Dios. Ese día es para enseñar lo que Dios dice. Ese día no es para buscar lo mío, lo que me convenga. Ese día es el día del Señor. Es un día santo, glorioso del Señor. Eso enseña la Biblia. Eso lo enseña de forma clara y contundente. El sábado es el día del Señor. Y tanto así que en el versículo 14 dice, entonces, es decir, si guardas el sábado, entonces te deleitarás en el Señor. Hay gente que dice, el sábado es un día de maldición. Esas personas no saben lo que están diciendo. La Biblia dice que entonces te deleitarás en el Señor. Si guardas el sábado, entonces te deleitarás en el Señor. Es un deleite para el creyente que quiere servir al Señor. Para la persona que ha venido al conocimiento de la verdad, es un deleite. Dice la palabra de Dios que es un deleite. Solamente si guardas el sábado, te vas a deleitar en el Señor. Pero hay una promesa maravillosa, dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Hermanos, nosotros no somos por descendencia, por sangre. No somos simiente de Abraham por sangre, por descendencia, como lo eran los judíos. No. Pero nosotros somos descendencia de Abraham por medio de la fe en el Hijo de Dios, según Gálatas 3. Solamente si ponemos la fe en el Señor Jesucristo, entonces somos simientes de Abraham. Somos descendencia y herederos según la promesa, dice la Biblia. Por lo tanto, esta promesa que Dios da a su pueblo, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad, es decir, la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Es una promesa que Dios hace para aquel que guarda el sábado. Pero recordemos que solamente si aceptamos a Jesucristo tiene sentido las promesas, porque en Cristo Jesús las promesas son sí y amén. Esta es una promesa. Y esta promesa, según la Biblia, la palabra de Dios, la heredad de Jacob es la vida eterna. La herencia que Dios le promete a Jacob es la vida eterna. Es una promesa maravillosa. Pero si retraes tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, la Biblia dice que el sábado, el día de reposo, es santo y lo llama mi día. Hay gente que dice, es que Jesús cuando murió ya quitó el sábado, porque ya Jesús murió, entonces ya no hay que guardar el sábado. Pero la palabra de Dios no enseña eso. En el libro de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículos 52 al 56, vamos a leerlo. Vamos a leer qué sucede después de que Jesús muere. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ya Jesús estaba muerto.
y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Aquí vemos que el mandamiento está vigente, aún después de la muerte de Cristo. El mandamiento de Dios está vigente. Hermanos, María guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. La iglesia primitiva guardó el sábado. Todos los que han servido al Señor han guardado el sábado. La palabra de Dios lo enseña. Y aquí vemos que aún después de que Jesús muere, se siguió guardando el día santo. Mi día santo, dice el Señor, el día que Dios santificó, reposó. En el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 20, vemos que la palabra de Dios, aún después de mucho tiempo de haber muerto Cristo, declara esta profecía. Dice, orad, le dice Dios a la iglesia. Jesucristo se lo dice a la iglesia. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, ni en día de reposo. Vemos claramente que aquí Dios le está diciendo a la iglesia, oren para que cuando tengan que huir, no sea en invierno. Hermanos, huir en invierno es muy difícil. Es muy difícil. Hay lugares donde cae nieve, hay lugares donde todavía no cae nieve, pero llueve extremo. Es muy difícil. Cristo dice que tenemos que orar para que no sea en invierno esa huida. Y también dice, ni en sábado, ni en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios guarda el sábado. El pueblo de Dios se detiene en el día sábado para dedicarlo al Señor completamente. Entonces, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es la petición en oración que dice Cristo. Esta es una profecía que Cristo pues menciona porque en el año 70 la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, el templo iba a ser destruido. Y Cristo está hablando de esa huida y él dice que tenían que orar para que esa huida no sea en invierno ni en el día sábado. Estamos hablando de 70 años después de Cristo, donde el sábado todavía estaba vigente, porque la iglesia de Cristo siguió guardando el sábado. Pero también esta profecía es un cumplimiento, un segundo cumplimiento para la iglesia que ha de vivir en los últimos días, la iglesia que va a ser perseguida, la iglesia que va a tener que huir. Entonces, esta es una profecía. El sábado todavía está vigente para el pueblo de Dios. Tan vigente está el día santo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 66, Isaías 66, el versículo 22 y 23, nos habla ahí del cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros todavía vivimos en los cielos que una vez fueron hechos en la creación. Este cielo todavía existe, pero Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la palabra de Dios nos dice, hablando del cielo nuevo y la tierra nueva, nos dice, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado tendrán toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Dios promete que los salvos que participen de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, Dios promete que van a venir cada mes, de mes en mes, dice la palabra, y de sábado en sábado adorar al Señor. Y dice toda carne.
Es decir, todas las naciones que se salvaron, judíos, chinos, todas las naciones, vendrán a adorar al Señor cada sábado en los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso está claro entonces, que si en el cielo nuevo y la tierra nueva vamos a guardar el sábado, ahora es el tiempo de guardarlo. Ahora es el tiempo de obedecer ese mandamiento, porque nos estamos preparando para un evento futuro. Por eso dice toda carne, porque en cualquier lugar de este planeta hay guardadores del verdadero día del Señor. En el libro de Apocalipsis, este texto no viene en la presentación, pero habla de las naciones que se salvaron. Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Imagínense ustedes, las naciones, cada sábado, chinos, negros, blancos, judíos, griegos, de cualquier parte de este mundo, en el cielo nuevo y la tierra nueva, van a venir toda carne, cada sábado, a adorar al Señor. No entiendo por qué hoy los pastores, no entiendo por qué hoy los curas hablan del día domingo como día de adoración, como día del Señor, cuando no existe en las Escrituras nada, absolutamente nada. Nada que respalde esa posición. La Biblia habla del sábado como el día del Señor. La Biblia habla del sábado como el día de adoración. La Biblia habla que ese va a ser el día que se guarde en el cielo nuevo y la tierra nueva. De todas las naciones van a guardar el sábado. Van a venir a adorar al Señor cada sábado. Y antes que eso suceda, antes que eso pase, el pueblo de Dios aquí en la tierra deberá guardar el sábado. Hay un pasaje en el libro de Marcos, el capítulo 2. Marcos, el capítulo 2, el versículo 28. Dice el capítulo 2, verso 28. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de sábado. Lo dice la Biblia. Dice claramente, ¿cuál es el día del Señor entonces? El sábado, ahí lo dice. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de sábado. Está claro, el día del Señor es el sábado. Pero ahí podemos ver en amarillo que la palabra aún es kai en griego, que aparece en el griego original, kai. Y la palabra kai significa, según el diccionario Bini, significa en verdad, en verdad. Entonces, cuando el texto se lee, debe de decir de esta forma. Hacemos la siguiente presentación. Debe decir de esta forma. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor en verdad del día sábado. Hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos escuchan, el sábado es el día del Señor, en verdad, en verdad. El diablo ha disfrazado diciendo que el domingo es el día del Señor. Es un mentiroso, padre de mentira, dice la Biblia. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, y se lo dice el mundo cristiano, que hoy está guardando el domingo. Se lo dice el mundo. El mundo. Las personas que no conocen el Evangelio. Cristo les dice, el Hijo del Hombre
es el Señor en verdad del día sábado. Está muy claro. Si alguno dice otra cosa, no es de Cristo. Si alguno está diciendo que el día del Señor es el domingo, no es de Cristo. Porque Cristo dice la verdad. Porque Cristo declara la verdad. Y vemos aquí en su palabra que Él está diciendo el sábado, el día sábado, en verdad, es mi día santo. Es mi día. Es el día verdadero del Señor, no el domingo, como intentan muchos decirlo hoy día. No, no es así. Es el sábado, mi hermano. Pero también dice en el mismo pasaje, la palabra Señor que aparece ahí, por tanto el Hijo del Hombre es Señor. La palabra Señor es la palabra curios. Y la palabra curios, según el diccionario Vine, es la palabra dueño, amo y propietario. Eso es lo que significa la palabra curios, que se traduce como Señor. Dueño, amo y propietario. En otras palabras, el Señor está diciendo esto. Ahí mismo en el pasaje. Por tanto, el Hijo del Hombre es el dueño, es el amo, es el propietario, en verdad, del día sábado. Cristo dijo esto porque el contexto, cuando ustedes leen el contexto, se dan cuenta que los fariseos, que los maestros de Israel, los dirigentes de Israel, estaban acusando al Señor Jesús. Lo estaban acusando de transgredir lo que ellos pensaban que era correcto hacer en el día sábado. Porque para un dirigente de estos, las reglas que ellos tenían en el Mishnat, libro que tiene 39 reglas con lo que se debe y no debe hacerse en el día sábado, según ese libro, no se podía ayudar a una persona que estuviera tirada ahí con, no sé, minusválida, una cosa así. No se podía ese día ni siquiera tener un pañuelo en la mano, por decirles algo. Es decir, ellos habían creado un montón de reglas, un montón de disposiciones de hombres, reglamentos de hombres, mandamientos de hombres sobre el sábado. Y Cristo aquí, bajo ese contexto, los apóstoles venían de predicar con Jesús y pasaron por un sembrado de trigo y ellos tomaron y comenzaron a comer. Y estos líderes de Israel, que no entendían la verdadera observancia del sábado, estos líderes de Israel que habían malinterpretado cómo se guarda el sábado, ahora vienen y acusan a los discípulos de Jesucristo. Ahora vienen y ellos pretenden ser los dueños del sábado, sentarse en la silla y criticar a los que estaban sirviendo a Dios, a los que estaban trabajando en la obra misionera en ese día, en el sábado, juntamente con Jesús. Y Jesús les dice a ellos, a los líderes de Israel, que pensaron que ellos sí guardaban correctamente el sábado, les dice, por tanto, el Hijo del Hombre es el dueño en verdad del día sábado. No son ustedes los dueños, no son ustedes los que puedan juzgar. Yo soy el dueño, yo soy el que puedo decir cómo se guarda el sábado. Jesús dijo, ejemplos he dado, para como yo hago, vosotros también hagáis. El sábado se debe guardar como Cristo lo guardó. El sábado es un día para ayudar a tu prójimo. El sábado es un día para asistir a los lugares de culto. El sábado es un día para visitar enfermos, para sanarles, para ayudar a los que están enfermos. El sábado es un día especial, hermano.
Es un día que Dios hizo para deleite. Es un día que Dios santificó. Es un día que Dios bendijo. Delante de los fariseos estaba el dueño del sábado. ¿Qué podría uno decirle al dueño del sábado cómo guardar el sábado? ¿Cómo podría? Él lo hizo, él sabe cómo se guarda el sábado. Es como que yo dijera, no sé, el creador de los automóviles, vamos a decir a Henry Ford, creador de los, de los, de los autos, estos Ford. Hermanos, el carro dice gasolina, no dice diésel. El carro dice gasolina. Dice qué clase de aceite recibe. Pero ¿qué pasa si yo no lo quiero hacer? Yo quiero ponerle al carro gasolina, quiero ponerle diésel. Y el aceite que me dicen que es para ese carro, en el manual no lo quiero poner otro. Se va a dañar. Porque el que lo hizo sabe por qué necesita eso el automóvil. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los líderes de Israel. Ustedes no son los dueños del sábado. Yo soy el dueño del sábado. Yo sí sé cómo guardarlo correctamente. Ustedes no. Ustedes han creado leyes que no están en las escrituras. Ustedes han hablado de mandamientos de hombres. Pero yo soy el creador verdadero, dueño, propietario, amo, Señor del sábado. Sé cómo se guarda. Y mis discípulos no estaban transgrediendo el sábado. Mis discípulos estaban comiendo. Tenían una necesidad. Por esa razón tomaron el trigo. Hermanos, el día del Señor es el sábado. No cabe la menor. El día del Señor fue establecido por Dios. El domingo no fue establecido por Dios. Es decir, como día de adoración. El domingo es un día más de trabajo, de hacer muchas otras cosas. Ir al mercado a comprar o a vender. Es un día de trabajo, de hacer otras actividades. Ahora bien, por guardar el sábado, ¿no vamos a tener comunión con Dios los otros días? No estamos diciendo. La comunión con Dios es todos los días. Dios pide adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Dios está llamando a esos adoradores. Esos adoradores, la característica que tienen, según la Biblia, es que adoran en espíritu y en verdad. Es decir, ellos guardan el sábado, pero no significa esto que sean adoradores del sábado. No. No, ellos guardan el sábado, sí, pero es porque son adoradores. Lunes son adoradores. Martes son adoradores. Miércoles son adoradores. Ellos son adoradores. Y por cuanto son adoradores, guardan el sábado. El día de adoración es el sábado. Y el instrumento de adoración somos nosotros. Dios pide adoradores. Esos adoradores cada día se levantan temprano a adorar a su Dios. Adorar a su Dios todos los días. Todos los días. A estudiar la palabra de Dios. A testificar a la gente sobre el amor de Dios. Todos los días pasa eso con esos verdaderos adoradores. Y esos verdaderos adoradores guardan el sábado como día santo. Porque es el día del Señor. Quiero ir concluyendo. Quiero ir terminando. Vamos a dejar la segunda parte para
si Dios lo permite, cuando nos encontremos nuevamente, y seguir estudiando esta doctrina maravillosa que Dios nos ha dejado en la Escritura. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, vamos a ponernos en el Señor, para que el Señor, este mensaje, nos entre en el corazón, en nuestra mente. De verdad, hermano, es el día santo de Dios. Si usted es evangélico, si usted es bautista, metodista, es católico, no importa. Dios dice, si quieres ser mi siervo, si quieres guardar el sábado, yo te voy a dar un nombre perpetuo. Yo te voy a llevar a mi santo monte. Yo te voy a recrear en mi casa de oración. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. No importa quién sea. Es una promesa de Dios. Guardar el sábado es una bienaventuranza de Dios. Bienaventurado el hombre que hace eso. Que guarde el día sábado para no profanar. Una bienaventuranza. Mi hermano, mi hermana, no importa quién sea, debes de recibir a Jesucristo y guardar su mandamiento. El sábado es un mandamiento de Dios. Y el sábado, aunque guardarlo no te salva, porque es así, el que salva es Cristo Jesús. Pero cuando guardas el sábado porque amas a Cristo, porque quieres ser su siervo, porque eres llamado a servir al Señor, cuando lo guardas con el propósito correcto, entonces te deleitarás en mí. Entonces te daré la heredad de Jacob tu padre. Solo así, hermano y hermana. Entonces habrás guardado el sábado con el propósito correcto, con el espíritu correcto. No como los fariseos. Ellos juzgaban por sus normas que habían impuesto sobre el día santo. Pero el Señor del sábado, el verdadero dueño del sábado, te enseña cómo guardar. Y es mi propósito transmitirte a través de las Escrituras cómo guardar el sábado. Y el secreto de guardar el sábado está en no hacer tu voluntad. Ese día haces la voluntad de Dios. Vamos a ir viendo, a medida que vayamos estudiando este tema, cuál es la voluntad de Dios para hacer en ese día. Pero te anticipo, Dios llama a su pueblo ese día para que se reúnan para adorar, para estudiar la Biblia, para hacer obra misionera, para tener una comunión con Dios, con tu familia, para que disfrutes, para que descanses, para que tu mente se detenga en este trajín de la vida y dediques tiempo a Dios. Tiempo verdadero que Él demanda, que Él santifica, que Él bendijo y que Él pide que nosotros lo hagamos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, gracias por darnos este mensaje. Gracias porque aún, Señor, tú sigues hablando a tu pueblo, sigues predicando la verdad. En la Biblia hay muchas verdades y esta es una de tantas. Señor, permite que este mensaje llegue al corazón de los oyentes. Permite que este mensaje, Señor, quede en el corazón. Y aunque después de muchos días, pero volver a hallar ese corazón arrepentido, viniendo, Señor, a los pies de Jesucristo, por medio de la fe y el arrepentimiento, comience a obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por atender este llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.